Bueno, pues vamos a continuar, muchachos. Qué bueno que pudieron venir ya. Mucho, y que tenemos que seguir muy constantes en seguir viniendo a los que venimos y tenemos que retomar, porque la palabra es lo que nos va a cambiar y nos va a transformar. Y Dios dijo no dejar de congregarse como tienen algunos por costumbre. Así es que sigamos. ¿Qué tal, Pati? Vicky, qué gusto que te... Aquí está Vicky, está Marinita, Ángeles no está aquí. Pero les mandan un saludo aquí todos los que estamos presencialmente. Escúchenlos. Díganle, hola. Hay gozo en la casa de Dios. Amén. Bueno, pues buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos, porque el Señor verdaderamente nos asombra, de repente nos da mucha luz de su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, agradecidos, Padre, contigo de mostrarnos cómo eres tú, Señor. Porque mi Dios omnipotente, conociéndote a ti y a tu Hijo Jesucristo, Señor, nos lleva a la vida eterna. Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo a quien has enviado. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, mi Dios. Te bendecimos y te exaltamos y glorificamos tu bendito nombre, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yareli, ¿qué tal? Buenas noches. Miren, mis hermanos, ahorita vamos ahorita hablamos tantas cosas de la gran tribulación y el monte de Sión, que vamos a ver que Dios nos ponga más claro cada parte de las cosas. Mira, vamos al mismo libro de Zacarías primero, ¿sí? Vamos a Zacarías 6. Dice Zacarías 6, 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían dentro de 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El primer carro había caballos alazanes. ¿Había qué? Caballos alazanes. En el segundo carro había qué? Caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos, rucios y rodados. ¿Sí? Respondí entonces y le dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 ¿qué? Vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor, del gran Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron atrás de ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron. ¿Sé qué? Se afanaron por ir a recorrer ¿qué? La tierra. Y dijo: ir, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar. ¿Qué hicieron reposar? Mi espíritu. ¿Sabe? ¿Qué fue lo que hicieron estos caballos que salieron que se afanaron y que siguieron? Salieron e hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Ahora, dices, a ver, recuerda que es una profecía, ¿no? Entonces, estos caballos, vamos ahora a Apocalipsis 6. Ahora, ¿por qué reposa la tierra? De la maldad y del pecado. No dice en Romanos 8 que el anhelo de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Sí. Porque la misma creación anhela ser libertada de la esclavitud.
La tierra está sometida a tinieblas ahorita. Por eso cuando tú te convertiste a Cristo y empezaste en tu casa a orar en tu casa y empezaste a usar tu sala, tu comedor, y ahora oras por los alimentos, oras en la sala, oras en tu recámara y buscas un lugar, la tierra está reposando porque tú ya estás quitando el pecado de lo que era tu casa antes. Ya no hay demonios dentro de tu casa, pues, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. ¿Qué estaba destruyendo a tu familia y qué te estaba destruyendo a ti? Pues Satanás estaba ahí metido en tu casa. Y cuando tú llegaste a Cristo, pues lo primero que sucedió es que el primero que llega a Cristo se vuelve enemigo de los de la casa, dice el Señor Jesucristo. Ahora no crees que vine a unir, sino a separar. Porque ahora vas a llegar, dice, y los enemigos serán los de tu casa. Porque entonces tus propios familiares, los que yo siempre digo, los que llegan primero a Cristo son la punta de lanza en la casa, ¿no? Porque llegan y le dicen al cónyuge, a los hijos o al tío que vive ahí, y permíteme aquí ya en esta casa, ay, eres que te metiste. Pues no son ellos, es el demonio que está ahí revolcándose. ¿Y por qué me echas fuera? ¿No? Porque lo echas fuera. Y tú sigues buscando a Dios, y entonces Dios va ordenando y empieza a ganar a tu cónyuge, a tus hijos, a tu tío, y entonces la tierra entra ¿en qué? En un reposo. ¿Sí? Pero eres un enemigo en un momento, pero después de eso, ahora son tus hermanos, tus verdaderos hermanos. Y cuando dicen, ya mi papá se convirtió, gloria a Dios, ya la tierra de tus padres ya va a empezar en reposo, todo. Y solamente nosotros podemos entender esos momentos. Entonces, ¿qué sucedió cuando Dios quería poner paz en Jerusalén? Estaba la tierra que no descansaba porque había mucha desobediencia del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? El Señor permitió que cayeran cautivos con ¿cómo se llama? Con Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y se los llevó a todos. Y entonces no dejó un solo poblador ahí, y la tierra descansó durante 70 años. Entonces ahora pregúntate, ¿por qué estos caballos fueron a la tierra del norte? Y dice el Señor, y la tierra descansó. ¿No? Es lo que estamos leyendo. Ahora vamos aquí a Apocalipsis. ¿Qué hacen estos jinetes y esos caballos? O sea, la pregunta es así, ¿qué nos está diciendo Zacarías, el libro de Zacarías a través del Señor? ¿No? Vamos a Apocalipsis 5. No, creo que es Apocalipsis. Ahorita les digo, pues, si no es 5, pues es 6. Si no es 7. Y si no es 7. Y si es 7.2, sube a 8. Dice Apocalipsis 6. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y uno de los 4 seres vivientes que se decía con gran voz de trueno, ven y mira. Y miré, ¿y qué salió? Un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada ¿una qué? Una corona. Y salió venciendo para... Eso estaba sucediendo en el cielo. Y de ahí salió ese caballo blanco. Y el que lo montaba salió venciendo para vencer. Después dice en el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder ¿de qué? De quitar de la tierra la paz. Y dice Tesalonicenses, cuando oigas decir paz, o sea, que el mundo diga
¿Paz qué? Pues, te viene, porque el mundo está cada vez, o sea, la tierra no tiene reposo cada vez entre. ¿Por qué Dios destruyó a estas dos ciudades que es Sodoma y Gomorra? Porque el pecado era mucho. Cuando fueron los ángeles y fueron primero a sacar a Lot antes de destruirla, ¿qué les ofreció Lot a los hombres? Tomen a mis hijas. ¿Y qué dijeron los hombres de esas ciudades? No, queremos a estos hombres porque somos ¿qué? Sodomitas. Pues está. ¿Qué hay ahorita? ¿Se está llenando de qué? Sodomitas. ¿Y hasta dónde va a llegar el furor del Señor? Que va a pasar estas cosas. Porque no hay paz y no estamos dejando reposar a Dios. La tierra anhela ser liberada. Y entonces dice aquí que ese caballo bermejo tenía poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, poder para que todos estos que dicen que hay paz empiecen a matarse unos a otros. Ahora, ¿qué sucede cuando viene la tribulación? ¿Qué pasa cuando una persona, o sea, tú te pones a orar por un familiar, estás orando, y ves que no cambia y cada vez se aleja más, y en lugar de acercarse, de haber sabido ni le digo, ahora está peor, ¿no? Entra en una rebeldía donde Dios lo empieza a soltar en manos de Satanás, y Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Y hay un momento que le viene una tremenda tribulación, de tal manera que clama a Dios, y es cuando Dios envía a un obrero y levanta la cosecha. ¿Qué sucede? ¿Por qué del cielo sale un caballo bermejo y el que le montaba tenía autoridad de quitar la paz y de que se matasen unos a otros? Porque Dios es malo de ninguna manera, porque Dios los ama y quiere rescatarlos. Ahora estamos hablando ahorita, mis hermanos, para ubicarlos muy bien, que es la tribulación, donde Dios salva a muchos gentiles, pero también salva a la iglesia desobediente, a la iglesia que se queda. Ahorita vamos a ver si nos alcanza y volvemos a regresar a lo que dijimos ayer, pero yo nomás quería poner esto relacionado con lo que estábamos leyendo hace un rato para poderlo ubicar, ¿no? Dice en el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí a la voz del tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo, ¿qué? Negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una gran voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. O sea, una hambruna tremenda. Pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, aquel que va naciendo de nuevo y Dios se encarga de su vida y de todo. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué? Y dice, y eso tenía ese libro de los 7 sellos, ¿no? Y cuando fue abierto el sello, salió un caballo amarillo. ¿Y cómo se llamaba? Muerte. ¿Y quién le seguía a este caballo? Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra
¿Para matar con qué? Con espada. Con hambre, Y con mortandad. con mortandad y con fieras de la tierra. Ahora, Zacarías 6. Regresemos ahí. Recuerda que estos caballos que está viendo Zacarías en la visión vienen a recorrer ¿qué? Toda la tierra. Y entonces, después de que recorrieron, porque se afanaron por recorrer toda la tierra, dice en el 6:8, luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron a la tierra del norte hicieron ¿qué? Reposar mi espíritu en la tierra del norte. Ahora, relaciónalo con Apocalipsis. ¿Qué va a suceder? Versículo 9. Estamos hablando de los sellos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar ¿a quién? A las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios. Y fíjate, bien importante aquí, y por el testimonio que tenían. La pregunta es, ¿tiene que ver tu testimonio? Como dice el hermano Wayne, hermano, cuando usted vaya a predicar, si es necesario, hable. Pero que sea muy necesario, hermano. ¿Cómo, hermano? ¿Estos cómo les predico? Con su testimonio, hermano. Su comportamiento, su manera de actuar, su fruto, su familia, todo ese es su prédica. Ay, hermano, pues sí, hermano. Porque podemos conocer mucho de la palabra y predicarla, pero nuestro testimonio tiene que ver mucho. Yo cuando le digo, hermano, ¿no conoce usted un predicador que está teniendo mucha... Hermano, bueno, conoce un predicador que mucha gente está llegando ahí con él y todo? Y dice, en lugar de decir, no lo conozco, hermano, dice, no conozco su testimonio, hermano. Para yo conocerlo, necesito primero conocer ¿qué? Su testimonio. Dice el Señor Jesucristo, quien oye mis palabras y las pone por obra, está dando un buen testimonio. Amén. No se pongan tan serios, yo sé que desde aquí estoy viendo que están serios. Aquí pasa como ese programa de hace muchos años, salía una señora que se llamaba Pepita Gómez, y sacaba una red. Aquí estoy viendo a Pepita, y aquí estoy viendo, así estoy yo ahorita. Aquí estoy viendo a Pati, aquí estoy viendo a Bernardo. A ver, ahora fíjate, versículo 9, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vio esas almas que habían sido muertas. ¿Habían sido qué? Muertas. ¿Qué autoridad tenían esos caballos? ¿Autoridad de qué? Esos jinetes. De matar. ¿Y estos habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían? Y entonces aquí termina la tribulación. Versículo 10, aquí termina, dice, y estas personas que ya tenían un buen testimonio clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Y qué hizo el Señor? Se les dieron vestiduras ¿qué? Blancas. Porque habían limpiado su vida Su vida. y tenían derecho
a la vestidura blanca. ¿Qué es lo que Dios tiene que darte a ti y a mí cuando tú te dejas transformar por Dios? Mi vestidura blanca, Vas ganando una vestidura blanca de lino fino. y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Ahora sí les dijo, descansen, porque habían sido ¿a qué? Atribulados. Como cuando algún hermano tú le estás compartiendo y dices, oye, ese hermano, ay, pues hermano, ya está tremendo su problema, que está aquello, que el otro, y dice, ya recibe a Cristo como Señor y Salvador, y recibe, y casi le dice, ahora sí ya descansa, hermano. Sí, amén. Ya llegaste. Amén. Amén. Y dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta, Que complementara. o sea que faltan muchos, Sí, que se complemente el número de sus, ¿qué? Conciertos. Pues sus hermanos, que también habían de ser, ¿qué? Muertos con huesos. Entonces estos otros no habían muerto, pero ahora que venía la gran Tribulación. tribulación. Y luego empieza a narrar aquí la gran tribulación. Empieza a narrarla, pero en el capítulo 7 nos vuelve a poner y nos vuelve a ubicar sobre la gran tribulación. Porque entonces viene lo que estábamos diciendo. Haz de cuenta que ahorita terminó la tribulación. Ahora va a empezar la gran tribulación. Capítulo 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué hacían? Detenían los vientos. Ve a Zacarías 6. A Zacarías 6, capítulo 6, versículo 5. Después de que ve todos esos caballos que narra, ¿sí? Dice en el versículo 5, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Sí? Regrésate aquí a Apocalipsis 7, o sea, estamos hablando que entonces hay 4 ángeles que detienen los vientos, ¿no? Dice que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño ¿a quién? A la tierra. Recuerden una cosa, estamos viendo aquí el inicio de la gran tribulación. Ya vimos la tribulación, ¿no? Y los que salieron de la tribulación, ¿qué se les dijo? Que ya descansaran. Y se les dieron vestiduras, ¿qué? Blancas. Y entonces, ahora estamos viendo este inicio donde el ángel les da poder, ¿sí? A estos ángeles, dice, y vino también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que detenían los vientos, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no le hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Pero fíjate lo que dice ahí, hasta... ¿Qué es lo que detenía que no se le hiciera daño? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
¿quiénes son los siervos de nuestro Dios para la gran tribulación? Pueblo de Dios. Oí el número de los sellados, que eran 144,000 sellados. Que es clarísimo que son el pueblo de Israel. Porque aquí sí dice de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón, de la tribu de cada tribu, son esos 144,000. ¿Sí? Ahora, vamos a Apocalipsis 14 otra vez para que pueda ubicarse estos 144,000 como eran. Dice, después miré y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿qué? O sea, está nuestro Señor Jesucristo con los 144,000, ¿en dónde? En el monte de Sión. Y mientras está, ¿qué está sucediendo? Están los 4 ángeles deteniendo Los vientos. los vientos. Y dice, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como un sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos que 144,000 que fueron rescatados entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada, ¿qué? O sea, son unos seres así verdaderamente santos, ¿no? Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué? ¿Para qué? Para predicar a los moradores de la tierra. ¿A los judíos nada más? No. ¿A toda nación? Tribu, lengua y pueblo, diciéndoles a todos, temed a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Prepárense porque viene la gran tribulación. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes. Así es que Dios está llamando. Y ahora mira, ve aquí Apocalipsis 9. Fíjate lo que está pasando en este momento de los 3 ayes, que es la gran tribulación, ¿no? Dice, el quinto ángel tocó trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave ¿de dónde? Imagínate, se mete al fondo de la tierra y abre el abismo. Versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo, ¿qué salieron? ¿Qué salió? Unas langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde,
alguna ni a ningún árbol, sino solamente ¿a quién? A los hombres. Que no tuvieran ¿qué? El sello de Dios en los cielos. Ahora, yo quisiera que vieras Efesios. Efesios 1. Efesios 1:13. En Cristo también nosotros, habiendo oído ¿qué? La palabra de verdad. ¿Qué tenemos que escuchar nosotros? La palabra de verdad. ¿Quién te da la palabra de verdad? El Espíritu Santo. Amén, así es. ¿En dónde está el Espíritu Santo? En mi corazón. Amén. Y me revela la verdad. Amén. Y yo no endurezco mi corazón. Como dice el Señor, le dice a su pueblo, endurecieron sus corazones como diamante, ¿no? O sea, una piedra durísima, sus corazones durísimos. Y entonces dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, aleluya, fuimos ¿qué? Sellados en el Espíritu Santo, la promesa. Aleluya. Ahora, yo sé que nosotros en nuestra doctrina, que nos las revela muy claramente el Señor, ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 5, somos nosotros los que alcancemos corona, los que estaremos en el cielo cuando se abra ese libro de los 7 sellos. Pero quiere decir que habrá muchísima gente de toda lengua y de toda nación que Dios los quiere salvar. Porque nosotros ya fuimos ¿qué? Sellados Sellados. con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Tú y yo. Entonces regresa aquí a Apocalipsis 9, que desde luego tenemos que ubicar. Dices, a ver, entonces, ¿cómo está el orden? No, tú ya estás en el cielo. Amén. ¿Y por qué digo que estás en el cielo? Porque en Apocalipsis 5, dice 5:7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, esto está sucediendo ¿en dónde? En el cielo. Y dice, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, o sea, piensa en este momento, cuando hubo tomado ¿qué? El libro, ¿quién lo pudo tomar? Cordero. El Señor Jesucristo. Era el único para poderlo abrir. Ahora, ¿quién es ese cordero? El león de la tribu de Judá. La raíz de David. el que venció como hombre. Amén. El único que podía abrirlo. Y dice, y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron. Yo quiero imaginarme que bueno que ves que toma el libro, ellos sabían que iba a suceder. Porque todos sabemos, ¿qué traía ese libro de los 7 sellos? La tribulación. Y la gran tribulación. La gran tribulación. La autoridad para que un ángel abra el pozo del abismo y salga humo y salgan esas langostas que vienen a matar, pero a todo aquel que va recibiendo a Cristo va quedando ¿qué? Sellado. Pero lo que dice, cuando tomó de la mano del Señor Jesucristo ese libro,
todos se postraron diciendo, Señor, va a empezar. Algo que yo sé que tú no quisieras, pero ya diste todo el tiempo de la gracia. Y les has dado esto y esto y esto y esto. Ahora, mira, en Apocalipsis 9, nomás para leer esa parte, Apocalipsis 9, ...21... nada más para leer esa parte. Después de la gran tribulación, dice 9:21, y no se arrepintieron muchos de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, dices, más oportunidades no puede haber. Y entonces, regresando a Apocalipsis 5, se postraron delante del Cordero y del Padre, y estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones ¿de quién? De los santos. Todas tus oraciones por ese familiar que dices, y no recibió, dice, bueno, ahí están tus oraciones. Amén. Versículo 9. Y ese canto dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido. Para Dios de todo, lengua, pueblo y nación. A ver, yo te haría una pregunta. ¿Fueron redimidos los 4 seres que están en el cielo? No. ¿Fueron redimidos esos 24 ancianos? ¿Pero por qué dice que son millones y millones? ¿Quién están cantando eso? Y eso está sucediendo antes de abrir el libro. Recuerda que estamos viendo lo que dice antes de abrir el libro. Fíjate lo que dice aquí ahora. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has recapturado para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, todos los que salimos de la gracia y que alcanzamos corona, porque yo siempre digo, tenemos que alcanzar corona. ¿Sí? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, fíjate aquí, bien importante. Y nos has hecho para nuestro Dios ¿qué? Reyes. Un sacerdote. Y vamos a reinar Sobre la tierra. sobre la tierra. Ahora, ve Apocalipsis 20. Ahora aquí estamos viendo el momento en que va a empezar el milenio. Ya terminó la gran tribulación. O sea, para ubicar el tiempo, ¿no? O sea, aquí estamos leyendo ahorita cuando va a empezar ¿qué? La tribulación. Porque se va a abrir el libro con los sellos. Pero yo me estoy refiriendo a estos que están cantando en el cielo, que yo declaro que tú y yo vamos a estar ahí. Amén. Y que estaremos en el cielo diciéndole al Señor, digno eres de tomar ese libro, Señor, porque tú nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes. Ahora, fíjate, cuando ya viene y desciende la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 20, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, otra vez, ¿no? Y una gran cadena en la mano. ¿Y qué hizo? Prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Que es quién? El diablo y Satanás.
y lo ató por 1000 años. Va a empezar, ¿qué? El milenio. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él. No se puede volver a abrir el abismo hasta que pasen los 1000 años, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo, que es cuando viene el juicio final de ahora de nuestro Dios, ¿no? Pero esa es otra parte del estudio. Fíjate lo que dice, lo que está sucediendo. El versículo 4. Y vi que un trono, ¿para quién es? Para un rey. Para un rey. Ahora, vio un trono, vio ahora tronos en plural. Vio muchos lugares. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos? Los que estaban cantando antes de que iniciara la tribulación. Y nos has redimido para con nuestro Dios de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Pero fíjate también a quién más vio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que habían pasado, ¿qué? La tribulación y la gran tribulación. Entonces, ¿quiénes son los que se van a poder sentar en los tronos? ¿Toda la iglesia? No. Quien alcance corona. Amén. Ahora, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron. Nos estamos refiriendo a la marca del 666, ¿no? No el ungüento. Ni recibieron en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Pero fíjate la misericordia de Dios, ya que estamos leyendo aquí el versículo 5. Pero los otros muertos, esos que no se arrepintieron, no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta se llama, ¿qué? La primera resurrección. Por eso dice, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre estos, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces terminemos con esto, mis hermanos, que ya son las 9. Y vamos a Apocalipsis 5. Porque a mí lo que yo quería desde el domingo que predicamos esto de Apocalipsis 5, que también creo Chema lo predicó ahí en Valle. Apocalipsis 5:9, están todos los que estamos hablando del cielo, y están diciendo, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué está pasando en el cielo? Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. O sea, están los 4 seres, están los ancianos, y esa voz de los que fueron redimidos de todo pueblo y de toda nación, su número era ¿de qué? De millones y millones. De todos los que habían alcanzado ¿qué? Corona. Corona. Amén. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Y recuerda, no se había abierto el libro. Él había tomado el libro para que iniciara ¿qué? La tribulación y la gran tribulación en ese libro que está sellado. ¿Por qué cuando tomó el libro se postraron los 24 ancianos y todos vamos a estar ahí? Vamos a decir, Señor. Así como cuando tú oras por algún hermano y dices, híjole, le está viendo durísimo. Pero si tú lo vuelves a ayudar, eres piedra de tropiezo. ¿A poco no nos pasa eso? Oye, fíjate que fulano otra vez, pero si tú le das esto y le das el... No, yo no quiero ser piedra de tropiezo. Ya que se arrepienta. Entonces, nuestras oraciones van a estar en ese lugar y nos vamos a postrar todos diciendo, Señor, va a ser muy duro lo que viene, pero gloria a ti porque los vas a salvar. Amén. Porque tú eres fiel Amén. y verdadero. Por eso yo les decía el domingo de la importancia de esta alabanza que tocamos el domingo, que yo la oíamos en la iglesia donde íbamos nosotros y nos gustaba como todas, pero hoy toma una fuerza más allá de lo que, o sea, y debe tomar igual de fuerza para ti y para mí, porque fíjate, dice, versículo 13, y a todo lo creado. ¿Qué es todo lo creado? Todo. Que está en el cielo y que está sobre la tierra y todo lo que creado que inclusive está debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Y dice, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué sucede en el capítulo 6? Se empiezan a abrir los sellos. ¿Y qué sucede cuando se abren los sellos? Salen esos caballos con esos jinetes que tienen autoridad de matar, robar. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Amén. Y termino con Romanos 1. Amén. Fíjate lo que dice a todos aquellos que les vas y les predicas y te mandan, o sea, no, me estás molestando. Dice, perdón, Romanos 2. (2:5) le dice a todos los incrédulos: pero por tu dureza y por tu corazón que No arrepentido. atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué le podías decir a una persona que no quiere recibir? ¿Estás atesorando ira para el día de la ira? Tú sigue creyendo en el cosmos, está bien, y que eres parte de la evolución, pero Dios te está dando una oportunidad ahorita. Amén. 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 Es que cierra ahí tus ojos donde estés, en el lugar donde estés, aquí en la iglesia. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Y te rogamos, Padre,
por todos aquellos que no te conocen, que aún estamos en tiempos de gracia, Señor. Te rogamos por toda esta humanidad, Señor, que nos has dado la encomienda de ir y predicar este evangelio a toda criatura, para que el que creyere fuere salvo, mas el que no creyere ya fue condenado. Pero, Señor, te rogamos, Señor, que en estos tiempos de gracia los llames a Cristo, Padre. Los llames a Cristo, Señor, porque lo que viene después va a ser muy difícil, Señor. Pero sé que por tu misericordia tú los vas a salvar a muchos, Padre. Te damos gracias, mi Dios, y nosotros debemos seguir orando para que esas copas se sigan llenando, Padre. Que es también, Señor, esas copas que se van a ser derramadas para ira, pero por su bien para todos. Ayúdanos, Señor, a que mucha gente sea salva en tiempos de gracia. Pon tu unción en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir una vida santa, Señor, que tu Espíritu nos redarguya, Señor. Que esta carne ya no nos gane, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Mis hermanos, tenemos que alcanzar corona. Constantes en la esperanza como estaban los tesalonicenses. Amén. Teniendo nosotros obras de fe, un trabajo de amor y constantes en la esperanza. Amén. Para estar ahí en el cielo y ser esa parte de esos millones que vamos a estar allá. Amén. Amén. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos. Le apagas, hijo.